La grabación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Todos los que asistieron y los que no asistieron también, porque tenemos los datos, van a recibir el link para poder acceder a ese video y poder ver el video de nuevo o consultar alguna parte que les haya resultado de particular interés. Por otro lado, todas las preguntas van a tener que realizarlas a través del chat o la sección de Q&A, de preguntas y respuestas de Zoom, y yo las voy a moderar pasándoselas a los panelistas al final de las 3 exposiciones. Así que bueno, no quiero entretenerlos más, lo importante es lo que viene ahora, así que vamos a, Javier, Pablo y yo nos vamos a retirar de la pantalla y lo vamos a dejar a Juan de Urraza para que haga su primera presentación. Muchísimas gracias, Daniel. Voy subiendo la presentación. Y vamos resolviendo los temas logísticos. Espero que todos ahora la estén viendo en pantalla completa. Y primero que nada, bueno, agradecer el espacio a Mexa, agradecerle el espacio a Daniel y a todos ustedes la presencia de un auditorio tan heterogéneo, donde veía los saludos de varios, me encontraba con colegas que me han acompañado a lo largo de mi vida laboral y mi vida en este segmento de negocios. Varios de los colegas, incluso a los cuales les debo muchísimo de lo que he aprendido en el tiempo, encontrar un segmento un auditorio tan heterogéneo como estudiantes que probablemente no conozcan esto, lo conozcan de forma muy, muy incipiente, y algunas personas que podría decir, como el caso de Carlos Casares, bueno, no sé si estás ahí, Carlos, porque cada vez que hago estas preguntas en las reuniones virtuales me siento en una sesión de espiritismo, ¿no? Carlos, estás ahí, pero bueno, si estás ahí, la verdad que también he aprendido con vos y he aprendido también con Adriana, bueno, que también nos saludó, y para mí es un gusto compartir la pasión que tengo por este negocio al cual sigo vinculado. No creo que logre apasionarlos, pero si logro interesarlos, por lo menos me voy a ir satisfecho. Tiene un montón de variantes, el segmento de producción y comercialización de los líquidos de gas natural ha sido un negocio que nos ha mantenido entretenidos a lo largo de toda la vida, que hemos interactuado muchísimo, tiene que ver con muchas variables de mercado, realmente impacta situaciones de contexto internacional, situaciones de contexto local, pasa cuando uno tiene este negocio, tiene clientes internacionales, clientes industriales, pequeñas cooperativas que dependen del producto que uno genere de forma dramática, por decirlo de alguna manera, con lo cual la verdad que la heterogeneidad ha sido lo que nos ha mantenido entretenidos en este negocio. Todo lo que pasa, bueno, en nuestro país, que aunque tengas un puesto de diario te mantiene entretenido, porque la verdad que te desafía todos los días, ¿no? Pero bueno, en particular un negocio como tuvo muchas idas y vueltas y siempre ha sabido adaptarse y reinventarse. Y lo que quiero compartir con ustedes son una visión generalista del negocio. La verdad que hay muchas de las cosas que voy a estar compartiendo acá que son muy conocidas, como les decía, por aquellos que interactúan con este negocio, pero me parece importante compartir cuestiones básicas. No me voy a meter en cuestiones técnicas que las va a abordar Pablo Popic, como corresponde. Los que me conocen ya saben que mi título de ingeniero químico prescribió por falta de uso, así que no me voy a meter en cuestiones que me va a ser difícil abordar, pero sí, como le decía, sí cuestiones del negocio, de fundamentos y lo que más nos importa, entender la naturaleza de este negocio, que como le decía, tiene muchas particularidades y las quiero ir recorriendo junto a ustedes. Pero primero, para conocernos un poco más, me interesa que conozcan la empresa a la cual represento. TGS
para ubicar dónde estamos situados en la cadena de valor del gas, si vemos por de un lado el segmento de producción y del otro lado el segmento donde están los consumidores, TGS está en todo lo que está en el medio. No voy a entrar en detalle de lo que está nombrado acá, porque después lo vamos a ver más adelante, pero está en todos los segmentos que están en el medio que vinculan la producción con el consumo. Y además damos servicios que van más allá de nuestra presencia en cada uno de los eslabones de esta cadena, que son servicios que los agrupamos como servicios integrados y servicios COM, y que les voy a compartir el detalle en algunas de las hojas que les voy a mostrar más adelante. Ahora, bueno, recién lo veíamos a TGS desde la cadena de valor, ahora lo vemos desde la geografía. O sea, TGS opera los gasoductos del sistema sur de la Argentina que traen el gas desde la cuenca austral y desde la cuenca neuquina. Habrán escuchado hablar del San Martín, de los gasoductos Neuva 1 y 2, digamos, de lo que se llama tramos finales, que es todo lo que está después de Bahía Blanca. O sea que tenemos presencia con nuestros gasoductos en una región muy amplia. Y hemos focalizado nuestra presencia también en Vaca Muerta, en particular con los servicios midstream que les voy a detallar después, y tenemos la presencia con nuestro negocio de procesamiento y comercialización de líquidos montado en el día, digamos, al presente. Hoy está focalizado en Bahía Blanca. Además de esta geografía que les describo, superpuesto a todo esto hay una red de telecomunicaciones que damos servicio obviamente para TGS, pero también para terceros. Y a partir de estos activos y el know-how que tenemos, damos los servicios que les comentaba recién, que agrupamos como servicios integrales integrados y servicios comunes. Ahora, si hacemos un foco en cada una de estas cosas que nombré, el transporte es lo que ha hecho más famosa a TGS, con algunas variables como las que les comentaba recién, ¿no? O sea, TGS transporta alrededor del 60% del gas que se consume en Argentina. Son más de 9.000 kilómetros de gasoductos. O sea, para tomar una dimensión de lo que estamos hablando, las diferentes rutas de transporte tienen más de 85 millones de metros cúbicos de capacidad vendida. Por lo tanto, bueno, esa es la magnitud, y no voy a entrar en detalle de otras variables que también representan lo que es TGS como transportista, una de las transportistas más grandes del continente, digamos de Sudamérica. Ahora, les hablaba de Neuquén, de nuestra presencia en Vaca Muerta, y bueno, aquel que ha podido seguir los proyectos que se han realizado en el segmento de midstream en Vaca Muerta, que demandaba realmente infraestructura de midstream, han escuchado hablar de un sistema de captación que hemos construido que tiene dos tramos: un tramo norte que tiene 115 kilómetros y 36 pulgadas, un tramo sur que tiene 35 kilómetros y de 30 pulgadas, y obviamente, bueno, se ha construido como si fuera la columna vertebral de Vaca Muerta para darle soluciones de evacuación a todos los productores que están cercanos a esta infraestructura, y que son desarrollos muy importantes que van a contribuir de forma muy fuerte a la disponibilidad de gas en la Argentina. Este sistema está complementado con una serie de plantas, algunas que ya teníamos de antes, otras las hemos construido en los últimos 2 años. Ya teníamos de antes la planta de Plaza Huíncul y la planta de Río Neuquén, que prestan diferentes servicios: deshidratación, acondicionamiento, compresión, dependiendo de las necesidades que tengan los clientes en cada una de ellas. La planta de Tratayén, que se construyó en conjunto con todo lo que fue la infraestructura de Vaca Muerta, que tenemos una planta de acondicionamiento. La que hemos inaugurado hace muy poquito, para Shell, en Bajada Añelo, una planta de deshidratación, y toda una serie de infraestructura que está complementada con otros proyectos que, como les decía, son para dar soluciones de evacuación a todos los productores que están desarrollando las reservas en el lugar.
perdón, un dato que no es menor, digamos, la capacidad del ducto que tenemos ahí en Vaca Muerta es un ducto que está pensado para 60 millones de metros cúbicos, o sea, no está pensado para la Vaca Muerta de hoy, está pensado para la Vaca Muerta de que todos queremos que sea, y esa es un poco lo que me parece que nos representa respecto a la visión de futuro que tenemos de cómo se da, de cómo esperamos que sean los desarrollos en Argentina. Sin entrar en detalle, la red de telecomunicaciones nuestra también es una red de una envergadura importante, 4.600 kilómetros de radioenlace, 3.500 kilómetros de fibra óptica y muchísimos clientes, entre los cuales hay clientes corporativos, clientes carrier. Realmente lo que ha crecido este tipo de servicios en la realidad que tenemos hoy, donde la transferencia de datos se ha convertido en un insumo tan importante como todo el resto, es realmente considerable la forma que hemos crecido. Y cuando les contaba esto de los servicios integrados y los servicios COM, la realidad es que lo que hemos edificado es la posibilidad de solucionarle problemas a nuestros clientes a partir de nuestro know-how y nuestros activos. Algunos de estos servicios se dan de forma in-house, por decirlo de alguna manera, y otros directamente en las instalaciones de los clientes. El servicio COM es una abreviatura, de abreviatura de construcción, operación y mantenimiento. O sea, nosotros a partir de que operamos y mantenemos todas nuestras instalaciones y que estamos repartidos en una geografía tan diversificada, estamos en condiciones de darle servicios a terceros, ya sean instalaciones de superficie o instalaciones enterradas. Y hacemos ejecución de obras menores con nuestros equipos, ya empalme, ductos chicos, bueno, hacemos construcciones, propiamente dicho, de forma muy dinámica y de forma muy competitiva. Eso también tenemos varios clientes que están necesitando ese tipo de servicios. Además, como les decía, desde aquellas cosas que hacemos para nosotros mismos, hemos encontrado que son oportunidades competitivas, digamos, para nuestros clientes. Entonces utilizamos nuestras propias instalaciones para dar servicios como puede llegar a ser la calibración de medidores, que los damos para así como lo hacemos para nosotros, lo hacemos para terceros, laboratorio de muestras químicas, hacemos nuestras muestras, pero hacemos para terceros, gestionamos proyectos, todo lo que tiene que ver con integridad, realmente el servicio de integridad que podemos proveer nosotros a nuestros clientes con la experiencia de operar tantos ductos es realmente muy competitivo. Y en particular, la última gran apuesta, que es la ampliación que hemos hecho en nuestro taller de turbomáquinas, estaba pensado precisamente para hacer los overhaul de nuestras turbinas, pero fue ampliado precisamente para poder darle servicios a equipamientos de otros terceros, de terceros, a partir de convenios que tenemos con distintos proveedores de tecnología que nos permitirían, digamos, dar servicios en este taller para todos aquellos equipos que sean compatibles con los skills que tiene TGS. Ahora, si ya nos enfocamos y ya nos empezamos a meter en TGS y el procesamiento de gas, si arrancamos con eso, tenemos que hablar de Cerri. El complejo General Cerri es un complejo ubicado en Bahía Blanca, que tiene muchísima historia, obviamente arrancó con gas del Estado, y realmente es una planta de procesamiento que a nivel de lo que yo pude ver en el mundo tiene una envergadura importantísima, o sea, su capacidad para procesar 47 millones de metros cúbicos, producir más de 1 millón de toneladas, tener 54.000 toneladas de capacidad de almacenaje, y la planta de despacho que la complementa, que ahora lo vamos a ver, donde se operan hasta más de 30.000 camiones por año y 70 barcos, hace que realmente este emprendimiento a lo largo de su historia tiene una relevancia importantísima en el país. Y tiene una particularidad que no la he visto en otro lugar del mundo, solamente en Canadá y algún ejemplo parecido, pero en el mundo no se da, que es estar emplazado en medio de un sistema de transporte regulado. Eso le da determinadas características de las cuales se estuvo muy bien pensado desde el principio, porque realmente desde un solo lugar se puede procesar gas que se produce en lugares muy, muy lejos. Esta opción, digamos, cuando tenés un solo actor, como era en su momento gas del Estado, tenía mucho sentido. Hoy por hoy sigue siendo una propuesta muy, muy, muy interesante,
pero probablemente la evolución del procesamiento de gas en la Argentina vaya a soluciones que son de otro tipo y son las que más se estandarizan a nivel internacional. Entrando un poquito en detalle de Servi, bueno, tenemos los trenes criogénicos A y B, el tren criogénico C, o sea, son 3 trenes que va a explicar Pablo cómo operan. Una planta de cogeneración con en el corazón de Servi, y una planta de absorción, que es la planta original, que es otra tecnología que entiendo que Pablo también la va a explicar, pero es que es una tecnología bastante antigua. Algún almacenaje, principalmente de gasolina, eso es lo que se ve, digamos, eso es todo lo que van a ver si pasan por la ruta cuando van al sur, y pasan por Bahía Blanca, bueno, eso es lo que ven a su derecha, si están yendo al sur, ¿no? Y esto básicamente es la configuración donde cómo se conectan a los distintos gasoductos. Esta es la operación normal que tiene el complejo Serri, en donde hay 2 trenes de fraccionamiento que le dan servicio a los 3 trenes criogénicos y a la planta de absorción. Y también una parte que hace un tratamiento de etano, que es más que nada de purificación por llevarlo a la especificación que nos solicitan los clientes. El complejo Serri está complementado con una planta de despacho, que es la planta Galván, que está a 16 kilómetros y que tiene el despacho de buques a través de la posta inflamable, la posta 2, tiene esferas ambientes por 29.000 metros cúbicos, tiene un cargadero de camiones importante, tiene los tanques refrigerados de 49.000 metros cúbicos, y acá vemos a dónde van los diferentes productos del complejo Serri, donde nosotros el etano que producimos lo vendemos por caño directamente a DAO, que está muy cercano ahí a la planta de Galván, enfrente exactamente. Son casi 400.000 toneladas, 550.000 de GLP, las vendemos tanto por camiones como por barco, como le decía recién. Mucho queda en el mercado interno, casi un 60%, y otro 40% es gente que nos lo compra para llevarlo a otros lugares de consumo, de mercados internacionales. Y por último, tenemos la gasolina natural, que toda la gasolina se exporta por buques y que va a diferentes traders que también lo llevan a los centros de consumo en otros lugares. Ahora ya me voy a enfocar específicamente en lo que nos pidió Daniel respecto a lo que es el negocio de procesamiento de gas y todo lo que deriva del mismo. Y el punto de partida es, obviamente, de que hablamos de procesamiento de gas, tenemos que entender, para todo aquello todos aquellos que no lo han visto con detalle, que el gas natural es una mezcla de gases, donde, digamos, que son hidrocarburos y que tiene mayoritariamente metano, digamos, que el gas natural se lo asemeja mucho al metano, pero no es todo metano. La presencia de metano puede ser entre el 75 y el 95%, dependiendo de la relación del metano con el resto de los hidrocarburos. Podemos hablar de un gas seco, o de un gas seco pobre, o de un gas rico, donde si hay más presencia de hidrocarburos, como son el resto de los hidrocarburos que voy a mencionar ahora, que son el etano, el propano, el butano, el pentano y superiores, que también forman parte de gas natural, se denomina como gas rico. Y todo lo que es pentano para arriba se agrupa como un solo producto que se llama gasolina natural. Obviamente en el gas también vienen algunas cosas que se denominan como impurezas, digamos, como es el nitrógeno, el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, el agua y mercurio, que en distintas etapas desde la extracción hasta su consumo se eliminan para ponerlos en especificación. Ahora, cuando hablamos de los líquidos, está bueno hacer una disquisición que aunque parezca redundante, a mí me ha ayudado, porque en algunas personas que no están tan acostumbradas a interactuar con este negocio, se le confundan. Entonces, esto que hablábamos de los hidrocarburos licuables que complementan al metano en lo que es el gas natural, que es el etano, el propano, el butano y la gasolina natural, es lo que se llama los líquidos del gas natural, que la abreviatura es LGN. Y en Estados Unidos se habla mucho, digamos, toda la bibliografía de los NGLs. Así es conocido, la abreviatura, Natural Gas Liquids. Ahora, siempre vale la pena separarlo, digamos, para que no se confunda, digamos, con el GNL, que es el gas natural licuado, que es el metano en estado líquido, que es el que se utiliza
principalmente para lo que son, para el comercio internacional por vía marítima del gas, y ese es el mercado que, por ejemplo, la Argentina está en este momento recibiendo GNL, o LNG, como es en inglés. Y también vale la pena separarlo de lo que es el GLP, que es el gas licuado de petróleo, que obviamente es una parte, es el propano y el butano, y que en el mundo se llama, en inglés se llama LPG, LPG, y que también tiende a confundirse con estas siglas. Entonces, dicho esto, que siempre vale la pena la aclaración, lo primero que fundamenta el negocio de procesamiento de gas tiene que ver con el destino que pueden llegar a tener esos hidrocarburos licuables que les contaba recién. En donde hablamos del etano, que tiene el principal destino como materia prima para los plásticos. Capaz que el etano es algo que nosotros, una palabra que los que no están en el mercado no han utilizado mucho, pero si del etano relacionamos que sale el etileno, alguno el etileno le parece más familiar, y si no le parece familiar el etileno, le parece familiar el polietileno, porque la verdad que hasta mi mamá me dice la bolsa de polietileno, y entonces quiere decir que, digamos que los derivados del etano los conoce bien, y precisamente el etano en Argentina tiene ese uso, un uso petroquímico, y tenemos una sola empresa que está en condiciones de consumir etano, que es Dow, para producir plásticos. Ahora, cuando hablamos de propano, estamos hablando de también, digamos, de un hidrocarburo, uno de los hidrocarburos licuables que cuando está separado del gas sirve para combustible, y que es el que llenan el cilindro de 45, que a mí, por lo menos de chico, me tocó lidiar con los mismos, con el tamaño que tienen, el famoso cilindro de 45, que eso es propano. También lo mismo tiene los garrafones, también tiene lo mismo los cepelines. Y también lo mismo, este propano se mezcla con aire para alimentar algunos pueblos, con una red de propano-aire que da, digamos, una prestación similar a lo que sería recibir gas natural. También, entonces, como destino tenemos eso. Y además, en la industria petroquímica existen crackers que producen plástico a través del propano. Por eso también es uno de los usos que se usa internacionalmente. Acá el uso más limitado para el propano petroquímico. Y un uso muy, muy chiquito que también tiene el propano, que es como refrigerante, circuito de refrigeración. El butano para todos nosotros es sinónimo de garrafa. La garrafa, principalmente las garrafas en Argentina, casi mayoritariamente es butano, lo que tienen son las garrafas de 10, 12, 15 kilos, o las chiquitas, ¿no? La que llevábamos al camping, y obviamente su uso como combustible, aunque también tiene un uso bastante importante a nivel propelente, o sea, todos los aerosoles utilizan el butano como para sacar lo que tira para ser presurizado. Y también en otros lugares del mundo se craquea el butano para producir plásticos. Y por último, la gasolina natural, que en la Argentina principalmente se utiliza para blending de crudo, o sea, se lo mezcla con el crudo y se lo comercializa como crudo. Si está separada como del gas natural, como hacemos nosotros y como hacen nuestros compañeros de Mega, normalmente se exporta como materia prima petroquímica, porque existen crackers, digamos, que craquean la gasolina natural para producir también plástico. Principalmente los de Brasil, por ejemplo, utilizan gasolina natural, y la mayoría de la gasolina natural de Argentina, cuando es exportada, sale con ese destino. Ahora, estos son productos que, como vemos, tienen un valor diferencial comparado con lo que es el gas natural. Entonces, esta es la esencia de lo que es el negocio de procesamiento. Para ubicarnos un poco, digamos, si tenemos un lado del upstream y después del otro lado del downstream, el procesamiento de gas es una parte del midstream, con una particularidad, que no es, el negocio en sí mismo no es específica, o sea, en la generalidad de los casos no es necesario, se hace porque básicamente agrega valor. Los otros, digamos, el gas sí o sí hay que transportarlo, el gas sí o sí hay que tratarlo, el gas sí o sí hay que captarlo, pero no necesariamente hay que procesarlo. Se procesa solamente si realmente se genera valor, salvo en algunas condiciones que voy a explicar más adelante. Pero el procesamiento de gas está dentro de estos servicios, y es el único que te diría que es opcional.
¿Y de qué se trata? Y bueno, de tomar el gas natural, como había dicho, y separarle estos hidrocarburos licuables por algún proceso que, como va a explicar Pablo, tiene sus características fisicoquímicas, pero una vez que, digamos, que esos hidrocarburos licuables digamos, dejan la fase gaseosa y están en estado líquido, se genera una sopa de líquidos a la que hay que después fraccionar para poder separar a cada uno de ellos, o sea, para tenerlos en forma aislada, porque se comercializan de forma individual, y obviamente, bueno, la cantidad de hidrocarburos que uno pueda sacar una corriente de gas depende principalmente de su composición, obviamente también digamos, del rendimiento de la tecnología que use, y también de las condiciones de operación bajo las cuales se realice la extracción. Pero básicamente lo que quería compartir con ustedes es que, bueno, hay una tecnología que uno decide que es la razonable para una corriente de gas y en función de eso obtiene productos que son, en teoría, de mayor valor agregado que el gas de donde viene. Y ahí nace un concepto que la verdad que no me he encargado de traducir porque el mercado no se ha encargado de traducirlo. O sea, la realidad es que el concepto que les voy a nombrar ahora, que es frac spread, que es un concepto que viene de los mercados donde hay mayor liquidez de servicio de procesamiento, es un concepto que nadie, digamos, como le decía, le podría ser margen de fraccionamiento, pero ahora yo no lo escuché nunca, sí lo escuché como frac spread y los países que hablan español siguen llamándolo como frac spread, que es en función del valor individual y de la cantidad de cada líquido que hay en una corriente de gas, cuánto es el valor adicional que un productor obtiene como resultado de separarlos y comercializarlos. Y eso, como les decía, es la esencia del negocio. Y traje un grafiquito, digamos, que lo tomé y que no importan los valores en este momento porque lo que importa es el concepto. Si uno tiene 1 m³ de gas, bueno, acá el ejemplo es que, y es un gas seco que no tiene ningún hidrocarburo, digamos, hagamos una simplificación, obtiene un valor de 4,65. Ahora, ese mismo m³, desde el momento que tiene una participación de cada uno de los hidrocarburos que les contaba, porque es un gas rico, y se comercializan, o sea, se lo separa y se lo comercializan por separado, en vez de obtener 4,65, obtengo 5,69. Y en algunos casos, la realidad es que hay gas que tiene una cantidad de líquidos muy importante, de hidrocarburos licuables, que se puede considerar gas súper rico, y que bajo esa condición, la realidad es que hasta se puede duplicar el precio del gas. O sea, haciendo un ejercicio simple, si yo tengo un gas que vale $3 por millón de BTU, pero un 10% lo puedo vender, lo separo como líquido, y lo vendo como a $6 por millón de BTU como equivalente energético de los precios de los diferentes productos en los diferentes mercados, la verdad le estoy agregando un 10% de valor y un gas que antes lo comercializaba a $3, ahora lo vendo a 3,30. Ese spread es el que justifica las inversiones, o el que ya sean realizadas por el propio productor para realizar la actividad o que por un tercero al cual el productor le contrata este servicio. Entonces, de ahí, digamos, de este margen, de esta variable que es la relación que viene totalmente ligada a la relación que tienen los precios de los líquidos frente a la alternativa que es el precio del gas, porque uno lo puede dejar como gas y lo comercializa como gas. Pero todo el adicional que te agrega esta tarea de procesamiento es lo que justifica en sí misma las inversiones y que obviamente tiene que tener una proyección en el tiempo razonable, más allá de algunas otras necesidades que pueden justificar el procesamiento de gas, que las voy a nombrar después. Y el cuadrito del lado, que a propósito, digamos, los números los borré porque son publicaciones que en teoría nosotros no deberíamos estar en condiciones de salir a poner los números. La verdad que lo importante no es el número propiamente dicho, sino es entender de que cada producto obviamente tiene, todos los días tiene su cotización, incluso su cotización por cada mercado, porque acá en la Argentina no es lo mismo el GLP que se separa en Neuquén, con los mercados que tiene y su precio, con el que se separa en Bahía Blanca, con el que podía estar viniendo de Refinor. Cada mercado tiene sus propias particularidades, por lo tanto, lo que es negocio en un lugar puede no serlo en otro.
Y en Estados Unidos, la verdad, lo que se hace es sacar el valor de cada producto en cada mercado, en cada momento. Y yo lo que he llegado a ver en Estados Unidos, que me ha parecido increíble, me parecía la NASA, era ver cómo una planta que estaba procesando gas estaba conectado y recibiendo información online de los mercados a los cuales iba destinado su producto y cuánta plata estaba sacándose por cada uno de sus productos, y en función de eso iba ajustando variables físicas la planta para priorizar un producto sobre el otro, de manera tal de que en todo momento estaban tratando de maximizar la canasta. Digamos, eso en mercados de alta liquidez y mercados muy evolucionados realmente se puede hacer, y es un ejemplo de, cómo, de cuál es el paradigma de la actividad de procesamiento. Ahora, otro concepto importante es el concepto de RTP, donde si yo estuviera en un sistema absolutamente simplificado, de donde tengo productores y tengo consumidores, y los consumidores necesitan una cantidad de gas, lo que hacen los consumidores es se lo nominan a los productores, y los productores se lo envían a sus clientes. Cuando alguien pone una planta de procesamiento en el medio y la planta de procesamiento empieza a extraer los líquidos del gas natural que está pasando, automáticamente lo que debe hacer el procesador, desde el momento que está bajando la cantidad de energía que queda aguas abajo por los líquidos que está extrayendo, es nominar lo que se llama la RTP, que es reposición térmica de planta, digamos, eso es lo que quiere decir RTP, de manera tal de que con una cantidad de gas adicional que el productor entrega para respaldar la actividad de procesamiento, se mantenga equilibrado lo que estaba previsto que sea entregado a los clientes finales. Entonces, este es el otro concepto importante que existe en este negocio, y que lo comparto a través de esta presentación. Ahora, si ya dejamos generalidades, hablamos de la Argentina. En la Argentina lo que tenemos son plantas que están distribuidas principalmente en el sur, no las voy a nombrar todas, las que están en Neuquén, y en Bahía Blanca tenemos a TGS, con la particularidad de que todos los segmentos, digamos, que son necesarios para operar este negocio están en un solo lugar, que es la planta de procesamiento, el transporte de los líquidos hasta la planta de fraccionamiento, y luego el transporte de cada uno de los productos hasta la planta de despacho. Bueno, todo eso CGS lo tiene en 16 kilómetros. La configuración a nivel país es mucho más parecida a la configuración que va a explicar el equipo de Mega, y las plantas chicas también se pueden dar el lujo de tener todo localizado en un solo lugar. Lo que vemos en la historia de la Argentina es que cada una, digamos, es que cuando se da, acá estamos viendo la producción de GLP. La producción de GLP no viene toda de procesamiento de gas, diría que el 60% o un poco más viene de procesamiento de gas, el resto viene de refinerías. Pero bueno, cuando hay una tendencia creciente en disponibilidad de materia prima y condiciones estables, se hicieron en un periodo muy corto muchas inversiones. Ahora, después de la última inversión, desde el principio, digamos, de este siglo, apenas pasó el año 2000, durante cerca de 20 años no se ha hecho ninguna inversión nueva. Y eso tiene que ver con determinadas políticas que no promueven este tipo de inversiones. Me voy apurando porque se me está acabando el tiempo. Por eso prefiero caer ya en lo que son las conclusiones, que es que este es el desarrollo de esta actividad, que, como les dije, es opcional, necesita un contexto adecuado de certidumbre porque las inversiones realmente son importantes. O sea, invertir en procesar, en transportar los líquidos, en fraccionarlos y después en despacharlos, la verdad que son magnitudes importantes. Por lo tanto, en general, están atados, digamos, a todos contratos de largo plazo que tienen que tener una certeza en el tiempo que permita hacer esas inversiones. Así como esta relación entre el precio del gas y el precio de los líquidos es el leitmotiv de este negocio, también así, digamos, se han puesto plantas porque con la idea de generar demanda. O sea, cuando te es difícil vender el gas, por lo menos transformás el gas en otra cosa y llegás a otros mercados. Bueno, eso también fue un driver para instalar nuevas plantas. Y también algunas veces hemos visto en Estados Unidos frac spread negativos,
y tiene que ver con que realmente lo que está pasando es que igualmente tiene que procesar el gas, porque el gas que está saliendo, si no es procesado, no alcanza las especificaciones como para ser vendidos. Entonces, también eso es un driver en determinados mercados, no lo viene siendo en Argentina. La Argentina, si veíamos las plantas que les mostraba, son plantas normalmente operadas por productores, en particular casi todas, salvo el caso de TGS y salvo el caso de Mega. La verdad que es un mercado es un modelo muy particular, porque en general en el mundo lo que hace es que vienen las empresas de midstream y son las que integran digamos, la posibilidad de darle escala recibiendo gas de distintos lugares, y lo procesan en un solo lugar y lo despachan desde un solo lugar. Y ahí realmente se generan opciones mucho más competitivas. Y cuando uno ve la historia, se pregunta, bueno, ¿por qué en vez de hacer 3 plantas acá no hicimos una acá? Bueno, coyunturas, particularidades, probablemente sea la mejor opción en ese momento, pero no es hacia donde estamos promoviendo que evolucione el mercado. Y la última conclusión es que la verdad que lo que también se ve en el mundo es que la posibilidad de compartir infraestructura incrementa mucho la flexibilidad del negocio. O sea, acordémonos, son 4 segmentos y tranquilamente alguien puede hacer el procesamiento, otro puede fraccionar los líquidos, otro puede trasladarlos, otro puede despacharlos. La posibilidad de complementar instalaciones y complementar servicios hace que las soluciones que se puedan dar son mucho más eficientes para poder para que pueda darse y para que se pueda captar la mayor parte de esta variable que les decía, que es el frac spread, y que quede la menor cantidad de plata en el camino. Disculpe que me pasé un poquito, pero quería cubrir todos estos aspectos. Hasta acá llegué, Daniel. Muchas gracias, Juan. Muy claro. Voy a romper la regla porque va a quedar muy separado de tu presentación. Hay una pregunta que me parece interesante en este momento. No es lo que hago habitualmente, pero nos preguntan exactamente con respecto al frac spread, ¿por qué baja el valor de la componente dry NG verde en el gráfico a medida que el gas se vuelve más rico? Porque eso está hecho por volumen, por unidad de metro cúbico, y la componente verde es lo que vos obtenés con el metano. Por lo tanto, en la medida que vos tenés menos metano, te aporta menos a lo que es la canasta total. Esa es la única razón por la cual en el gráfico el componente verde va bajando en la medida que esto es más rico. Porque vos acordate que vos tenés 1 metro cúbico y ese metro cúbico puede tener 10% de líquidos, 15% de líquidos o 20% de líquidos. Bueno, al valor total de lo que vos obtenés por ese metro cúbico, el componente verde es lo que vos obtenés por el metano. Y al haber menos metano, ese componente va bajando en la medida que la riqueza va variando. Perfecto. Bueno, espera, supongo que Fernando ha tenido contestada su pregunta. Le vamos a pasar la palabra ahora a Pablo, que es el que continúa en orden de exposición. Muy bien, ahí voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí. Muy bien, arranco entonces. Gracias Daniel y Mexa, en nombre de todo Mega, por esta oportunidad de participar. Y es muy bueno ver un interés tan importante de toda la industria, en estudiantes, gente de las autoridades en esto. Siempre hay mucho para hacer en lo que es la producción y comercialización de líquido de gas natural. En los próximos minutos, y junto con mi colega comercial, Javier Vivas, vamos a compartirles lo que es las actividades productivas, industriales y comerciales de Compañía Mega, el aporte que Mega hace y puede seguir haciendo y fortaleciendo la cadena de valor del gas natural. Y lo vamos a hacer mirando el presente brillante y también el futuro muy prometedor que tenemos por delante. Así que sin más, les comparto un gran motivo de orgullo de todos los que hacemos Mega, el haber cumplido 20 años de operaciones ininterrumpidas a comienzos de abril. Como algunos deben saber, Mega surgió como lo que se llamaba en aquel momento el Proyecto Mega en la segunda mitad de la década del 90, empujado
empujado y acompañado por estas 3 compañías de envergadura global que se ven ahí. Ahí ven los detalles de la participación accionaria de cada una de ellas, y la visión que tenemos y el rol que tenemos es ser una empresa que acompañe en la mejora, en el aumento del valor en la cadena de la industrialización del gas y también la petroquímica, y voy a entrar en más detalles en un momento. Como nos gusta decir, agregamos valor al gas natural o también agregamos valor a la energía a través de lo que es la separación de los líquidos, el fraccionamiento y la comercialización de estos líquidos. Juan hizo una buena reseña y me ahorró comentarles de qué hablamos cuando hablamos de NGLs o líquidos de gas natural. Voy a tratar de complementar un poco esa historia tan interesante. Bueno, por supuesto, como cualquier actor de esta industria, jugamos en la arena global con estándares y con reglas y con desafíos de escala global, y nos encanta hacerlo así. Tenemos la fuerza laboral de 170 empleados propios y cerca de 400 contratistas, y tenemos presencia en 4 sitios geográficamente: la planta en Loma La Lata, en la provincia de Neuquén, la planta de fraccionamiento en Bahía Blanca, la planta de bombeo en Belice, en la provincia de Río Negro, y nuestras oficinas centrales en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, como vamos a ver, tenemos presencia en cada uno de los 600 y pico de kilómetros donde se extiende la infraestructura de nuestro poliducto. Procesamos un poco más de la mitad del gas que se produce en la cuenca neuquina. Esto es, y ahí ven un poco también un perfil de la producción, de los derivados de este gas. Y bueno, ahí pueden ver los números: 1,5 millones de toneladas de líquidos de producción anual, con la apertura entre propano y butano, etano y gasolina natural que ven ahí. Un comentario con respecto a qué es lo que gobierna esa apertura entre productos, para ir entrando en las particularidades de los procesos y las alternativas. Una variable importante tiene que ver con la composición del gas que llega a la planta de separación de Mega en Loma La Lata, que es lo que va a condicionar cuántos líquidos se van a poder separar. Y Juan hizo una buena reseña cuando hablaba de gas más rico o menos rico. Bueno, lo que vamos a buscar siempre en Mega y un procesador de gas dirigido a líquidos es que tengamos un gas bien rico, un alto tenor de esos componentes licuables: etano, propano, butano y gasolinas. La otra variable fundamental que condiciona esta apertura tiene que ver con la tecnología que se emplea, y ahora en un momentito voy a ampliar un poco más, pero la tecnología criogénica, el uso de turboexpansión, nos permite alcanzar las temperaturas suficientemente bajas para maximizar la separación de los compuestos licuables. Voy a volver en un momento sobre esto. Y sobre el etano, un comentario en particular: esas 550.000 toneladas año de producción tienen que ver con la demanda que se presenta. El principal y prácticamente único demandante de etano en Argentina es PBB, en el complejo petroquímico de Bahía Blanca. Y hay que decir también que si bien esta producción se complementa con la producción que comentaba Juan, el potencial del etano, la producción de etano que hay en la cuenca, el etano que está en el gas en origen es mucho mayor de lo que se produce. Nosotros en origen rechazamos cerca de cada 2 moléculas que llegan a nuestra planta de etano, rechazamos una, digamos, de manera que el potencial del etano es muy grande. Si vamos bien hasta acá, paso a la siguiente. Acá hay varios mensajes que les quiero compartir, así que voy a tratar de ir despacio y en orden. Lo que ven allí es esquemáticamente cómo están organizadas las operaciones de Compañía Mega, y de izquierda a derecha el gas que recibimos de diferentes fuentes de captación: gas de origen convencional, pero también de origen no convencional. Llega a nuestra planta separadora en Loma La Lata. Son 2 trenes criogénicos idénticos, con una capacidad nominal de aproximadamente 37 millones de metros cúbicos por día de gas. Tecnología, como les decía, turboexpansión, que alcanza temperaturas criogénicas de cerca
de 100 grados bajo cero de temperatura. Esto permite completar la separación de propano y superiores del gas que llega y lograr una muy alta recuperación del etano, del orden del 86%. Esto sigue aquí el gas seco o ya despojado de esos líquidos, lo inyectamos en los gasoductos, gasoducto centro-oeste, NEUA 2. Importante para comentar, y acá hago una diferencia con la planta o con el sistema de TGS. Mega está ubicada, la planta de separación está en cabecera de gasoductos, está justo aguas arriba del sistema de transporte. Entonces, eso modifica un poco la operación y también asegura un suministro de gas más constante y diferente a TGS, como Juan lo explicó bien, tanto la separación como el fraccionamiento están ubicados en Cerri. Sigo, espero que me sigan hasta acá geográficamente. Entonces esos líquidos de gas natural que se separaron en Neuquén se inyectan en un poliducto, un ducto de 12 pulgadas, 600 kilómetros de extensión, que atraviesa 4 provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa, hasta llegar a Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, con un bombeo en una estación intermedia en Belisle, provincia de Río Negro. Es un poliducto que tiene un espesor, tiene espesores variables en función a los diferentes desafíos geográficos, digamos, y ambientales que encuentra, cruces de ríos, salitrales, etc. En algunas partes un espesor máximo de 4 milímetros, y que asegura la integridad mecánica necesaria para bombear esa mezcla. Es una mezcla a alta presión, porque en el orden de 40 kilos por centímetro cuadrado de presión, porque también transportamos la mezcla de etano. Bueno, esa sopa, como le llamamos, o NGLs, llegan a la planta fraccionadora de Bahía Blanca. El fraccionamiento lo que logra es, por diferencias de temperaturas de ebullición, digamos, es una separación física. Entonces lo que logramos aquí es la separación de lo más liviano, el etano, que se dirige a PBB, como les decía, algo que viene en la corriente de CO2 y que se aprovecha para el proceso de profértil, de amoníaco y urea, el propano y el butano, y la gasolina natural, que se entrega al mercado interno, el propano y el butano, o por barcos al exterior, y la gasolina natural en su totalidad se envía en barcos al exterior. Acá un poco quería compartirles, ojalá hayan entendido bien lo que son lo esencial del proceso, pero para entender por qué, y Juan mostraba la cantidad de plantas que hay un montón de plantas de acondicionamiento del gas, pero ¿por qué en ese procesamiento del gas se busca a veces separar los líquidos por completo, a veces parcialmente? Bueno, son distintas consideraciones. En primer lugar, hay una consideración técnica fundamental. Para poder inyectar el gas en los gasoductos de transporte es necesario acondicionarlo de acuerdo a los parámetros que tiene que tener el gas. Entonces, eso hace que se deban separar una parte de los líquidos. Ahora, en la planta de Mega se separan prácticamente la totalidad de los líquidos de propano y superiores. Entonces hay otras consideraciones que entran a jugar también. Hay que tener en cuenta compromisos de abastecimiento de productos, y entonces, pensando en el abastecimiento, es lo que lleva a que se separe exactamente el etano que se necesita para abastecer a nuestro cliente petroquímico y accionista PBB o DAO en Bahía Blanca, que se separe el etano que se necesita en origen y que llegue a Bahía Blanca, a la planta de fraccionamiento, exactamente la cantidad que va a ser demandada. Y finalmente están las consideraciones económicas, ¿no?, que un poco dictan cuando se busca una separación profunda, completa de los líquidos del gas natural, o se hace una operación que lo hace parcialmente. Bueno, esto también lo traigo a cuento. Juan ahí en el último habló del frac spread, y eso es lo que
es lo que gobierna la economía y el incentivo de un separador de líquido de gas natural para separar con mayor o menor profundidad, pero lo que finalmente hace que eso sea posible es la tecnología, ¿no? Y acá un poco les quiero contar las diferencias. Les hablé del proceso de separación de líquidos de Mega, tecnología de turboexpansión, criogénica, temperaturas de entre 90 y 100 grados bajo cero. Bueno, hay distintas tecnologías que persiguen distintos fines, y finalmente lo que las diferencia es la temperatura que se logra y la capacidad para separar esos líquidos. El criogénico es el más eficaz, y otros procesos que utilizan fríos cercanos, algunos habrán escuchado hablar del Joule Thomson, menos frío, 80 grados bajo cero, o la separación por absorción criogénica, como comentaba Juan, en el orden de 25 grados bajo cero, y menor capacidad de separar los líquidos. Bueno, esto condiciona la monetización del gas. Vamos a volver sobre este concepto, y Javier Rivas va también a terminar de redondearlo. Así que paso un poco a la siguiente. Bueno, habiéndoles contado lo que es el proceso de Mega y lo que es la actualidad, es ineludible y necesario compartirles lo que estamos viendo como pilares para la sostenibilidad del crecimiento, la Mega que viene. Nos gusta ver que las oportunidades y la forma de materializar este crecimiento tiene distintos caminos. Bueno, el más próximo, el más al alcance, el que debemos estar mirando con toda pasión, es la resolución, reducción, eliminación de cuellos de botella. ¿Por qué? Porque esto es utilizar la infraestructura existente para extender la capacidad productiva de los fierros o de las instalaciones que tenemos, con inversiones módicas y capitalizando en lo que ya tenemos. Las barreras de entrada son ciertamente más accesibles. En segundo término, siempre nos gusta ver y aspirar a una ampliación de escala mayor, lo que aquí se menciona como expansión, ¿no? Y para esto, en los últimos 2 años, Mega ha estado muy abocada en entender, en estimar qué esfuerzos en términos de inversión, pero también en términos de impacto y oportunidad tenemos a través de ampliar nuestras plantas, montar un tren de separación de líquidos nuevo, un tren de fraccionamiento, un poliducto. Bueno, tenemos bien claro cómo avanzar aquí. Las incertidumbres del entorno a veces no nos dan esa certeza para poder avanzar con tranquilidad, y como ya se mencionó, el desarrollo y la expansión de Vaca Muerta es la clave para poder avanzar acá. Estamos listos para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta. El tercer driver de diversificación comprende varios aspectos, desde la captación, alternativas de captación de nuevas fuentes de gas, o de manejar un gas de composiciones cambiantes. Nosotros en nuestra planta, si bien se diseñó literalmente sobre el mega yacimiento de Loma La Lata, descubierto a fines de la década del 70, gas convencional, hoy recibimos una cantidad de corrientes no convencionales, de composiciones cambiantes, gas asociado también a la producción de crudo, que también aporta gran cantidad de líquidos. Bueno, esos son desafíos interesantes que manejamos hoy. Pensando en diversificación, también nuevos productos, por ejemplo, la corriente de butanos que sale, podemos pensar en una separación de isobutanos para aportar a corrientes de refinación, para producir derivados de alto valor octánico. Servicios logísticos, creo que todos deben conocer el rol que tiene Mega y su muelle en particular en lo que es la operación de regasificación, en Bahía Blanca, lo que fue también la operación de licuefacción, y bueno, una lista de servicios de midstream que en la medida que la industria crece, se sofistica más, estamos en condiciones de brindar procesamiento, transporte de líquidos. Algún ejemplo puntual y una obra que terminamos recientemente y que nos llena de orgullo en línea
la captación que les mencionaba, es el gasoducto Tratayén Mega, un gasoducto que entró en operaciones a comienzos de este año, 9 kilómetros de longitud, 36 pulgadas de diámetro, un gasoducto corto pero con alto impacto y todos los desafíos ambientales y humanos, sociales que puede tener una obra lineal de esta envergadura. Para citarles algunos highlights, el gasoducto atraviesa el río Neuquén en 2 brazos, atraviesa la ruta provincial 7, en una de estas instancias constructivamente se hizo con un cruce dirigido sin impactar el tránsito de ninguna manera en la ruta. Y hay que mencionar, creo, también como un hito importante que la ejecución de la obra se hizo casi completamente en los días de restricciones de la pandemia. Comenzó la ejecución en noviembre del 2019 y la completamos a fines del año pasado. De manera totalmente segura, sin ningún incidente. Les hablé del presente y bueno, un poco acá nos entusiasmamos pensando en el potencial, lo que es y lo que puede ser. Entonces, hacia el futuro y un poco retomando lo que vimos en 2 cuadros hacia atrás, hoy el foco está puesto en resolver cuellos de botella que tenemos en nuestras instalaciones. Si miramos acá tenemos un esquema geográfico de nuestras instalaciones, otra vez de izquierda a derecha la planta de separación en Loma La Lata, el poliducto de 12 pulgadas, 600 kilómetros, y la planta de fraccionamiento y almacenaje y puerto en Bahía Blanca, por cómo ha sido la evolución y cómo viene siendo la evolución de la composición del gas que recibimos. Hoy tenemos una restricción, una limitación en el procesamiento, en el fraccionamiento de los líquidos. La planta de Bahía Blanca la tenemos completamente topeada, entonces estamos tomando algunas acciones de eliminación de cuellos de botella, tanto sean internos de torres como intercambiadores de calor. Bueno, son pequeñas obras con inversiones nominales bajas que tienen un impacto atractivo y positivo en la capacidad productiva, que es lo que nos demanda el entorno. Hacia adelante, bueno, les comenté de las ampliaciones mayores. Por supuesto que todo lo que sea nuevos gasoductos, expansión y reducción de cuellos de botella en infraestructura existente nos atrae mucho la atención. Miramos muy cerca y trabajamos porque hay una complementación total en lo que son proyectos de LNG, porque bueno, ese gas que puede exportarse al mundo desde Argentina va a necesitar ser despojado de los líquidos para que esté en especificación, y porque va a haber una gran oportunidad de monetización de esos líquidos, y además hoy cualquiera de estos proyectos necesita de la monetización de los líquidos como parte de la economía. Así que por ahí viene el futuro de Mega, y bueno, es un futuro muy, muy excitante y muy desafiante también, y con incertidumbres, pero así es el futuro realmente. Yo les agradezco la atención hasta acá, y bueno, ahora para entrar en los detalles de la monetización, de nuestra producción, y contarles un poco de los mercados y los consumidores a los que llegamos, los dejo con Javier. Gracias, Pablo. Adelante, Javier, para que nos termines de contar lo que Compañía Mega tiene para decirnos. Perfecto, Daniel. Voy a compartir, voy a retomar la presentación desde donde dejó Pablo, ¿sí? Un segundo. Perfecto. Bueno, como ya les comentó Pablo, Compañía Mega tiene su planta de separación en el corazón, ¿no?, de lo que es la cuenca neuquina, en el yacimiento de Loma La Lata. Ahí nosotros procesamos más del 50% del gas producido en la cuenca. En el día de hoy
Ese volumen se traduce en aproximadamente 35 millones de metros cúbicos, días de gas que son procesados en nuestra planta Loma La Lata, y que en definitiva esa planta trabaja contra la planta de Bahía Blanca topeada. ¿Qué quiero decir con esto? Que esos 35 millones de metros cúbicos, una vez que avancemos con las obras que van a trabajar sobre los cuellos de botella, podemos incrementar nuestro procesamiento rápidamente hasta aproximadamente 40 millones de metros cúbicos día. En la historia de Mega, que cuenta hoy con 20 años, la primera etapa de Mega y hasta el 2018 contábamos con un solo proveedor de gas natural, que era YPF. Desde ese momento hasta la actualidad estamos pasando por un proceso de apertura, digámoslo, que nos llevó a ir teniendo acuerdos de compra de gas natural con otros productores de la cuenca, y en el día de hoy tenemos compras a 6 productores de gas natural en la cuenca neuquina. En el gráfico se puede apreciar perfectamente cómo la producción de NGLs o de líquidos de gas natural copia la producción de gas, la disponibilidad de gas natural, ¿no es cierto? Otro aspecto muy importante y que afecta a la producción de los líquidos es la calidad con la que recibimos ese gas natural. La calidad desde el punto de vista de la riqueza o de los componentes licuables que tiene el gas que recibimos. En el mismo relevamiento, es decir, desde el 2010 a la fecha, podemos ver cómo la composición ha cambiado y el gas se ha enriquecido, especialmente en lo que es el etano y el propano, ¿sí? Esto es porque son los componentes más livianos de los licuables. Si bien vemos que el butano también tuvo un incremento, vemos que la gasolina natural se mantuvo estable prácticamente. ¿Por qué? Porque la tecnología de las instalaciones de los productores en sus campos está orientada al acondicionamiento del gas, ¿sí? No tanto al procesamiento, es decir, la extracción del agua natural, del agua, perdón, y de los componentes más pesados como la gasolina y el butano. Entonces, luego en el proceso, el gas que llega hasta la planta de Loma La Lata de Mega contiene más etano, más propano, pero no tanto butano y gasolina natural. Si traducimos esos 35 millones de metros cúbicos que les comentaba en el slide anterior a RTP, nosotros tenemos unos 5,25 millones aproximadamente de gas de RTP. Básicamente es el gas que queda después de pasar por nuestro proceso en nuestra planta, ¿sí? Es el equivalente en gas que queda en nuestra planta, que si lo traducimos en toneladas diarias de producción de NGLs, son aproximadamente 4.200 toneladas. Esas 4.200 toneladas, ¿cómo se traducen en la comercialización, ¿no? En los productos que nosotros finalmente comercializamos? Y acá tratamos de poner números fáciles de interpretar y que nos dan rápidamente una dimensión. Si tomamos 10 de esas 4.200 toneladas y las abrimos, vamos a ver que 4 son de etano, 5 son de GLP, es decir, de propano y butano, y 1 aproximadamente de gasolina natural. Las 550.000 toneladas al año de etano que producimos tienen un único destino, como les comentaba Pablo, a través de un ducto, un etanoducto, que es la planta de Dow en Bahía Blanca, ¿no es cierto? Nosotros somos, con esas 550.000 toneladas, representamos aproximadamente el 60% del etano que se produce en el país. Analizando las 810.000 toneladas al año de GLP que producimos, 370.000 de esas toneladas se destinan al mercado interno. Otra vez, como para tener un esquema mental rápido de interpretación, 1 de cada 3 toneladas vendidas de propano en el mercado interno son producidas por Mega. También podemos decir que 1 de cada 4 garrafas que se destinan al programa Hogar
son llenadas con productos de Mega, con butano de Mega, y esto representa, desde el punto de vista logístico, un despacho de aproximadamente 14.000 camiones al año, ¿sí? El resto de la producción de GLP la destinamos a la exportación. La exportación la hacemos a través de nuestro muelle o a través de la Posta 2, y a veces utilizamos también, en el caso de la gasolina natural, el muelle de Profértil. En el caso de la gasolina natural, los 140.000 toneladas año que producimos se destinan 100% a la exportación. Entre las exportaciones de GLP y las de gasolina natural, desde el punto de vista logístico, esto representa aproximadamente un despacho de 40 buques al año. Bien, como les comentaba, Mega está en un proceso de apertura desde el 2018. Acá podemos ver que en el 2017 el destino de las exportaciones de Mega era exclusivamente Brasil. En 2018 empezamos un proceso en el cual nuestros productos alcanzaron distintos lugares, distintos países en el mundo, y hoy por hoy podemos decir que han alcanzado a más de 30 países, ¿sí? Esto, en definitiva, nos lleva a pensar cómo el mundo está esperando, ¿no? Está esperando producto de Argentina, hay destino, digamos, para ese producto y a buen precio como para monetizar la producción de gas y sus derivados. Eso lo podemos ver acá para profundizarlo un poco. Un estudio internacional muestra cómo, si analizamos las zonas geográficas en el mundo, zonas geográficas, por lo menos desde el punto de vista de la comercialización del GLP, vemos que Norteamérica, que sería Estados Unidos y Canadá, es principalmente la zona que tiene saldo anual positivo y disponible para su exportación. El resto del mundo prácticamente es deficitario, es decir, demanda GLP. Y está ávido por esa energía, porque dentro de las características que tiene es que es muy fácil de transportar a través de garrafas, a través de cilindros, es una energía muy versátil. Si bien los números de Norteamérica, estamos hablando de 45 millones de toneladas al año de saldo exportable, cuando los comparamos con Argentina, realmente son de otra escala. Si hacemos un zoom en Sudamérica, Argentina es el único país con saldo exportable constante, ¿sí? Comparado con nuestros vecinos, por lo menos en el año 2020. Y realmente esto es un privilegio, ¿no? Porque estamos diciendo con esto que la producción argentina no solo alcanza para satisfacer su demanda interna, tanto de los usuarios domésticos como de su industria, sino que tenemos un saldo exportable y generamos y monetizamos energía de esa forma. Este privilegio y todo esto que hemos estado repasando respecto a este negocio y a esta industria, nos genera la identificación de oportunidades y de desafíos, ¿no? Las oportunidades son que Latinoamérica y el resto del mundo demanda GLP. Entonces hay una oportunidad de negocio bien marcada, bien desarrollada, y que ya estamos jugando ahí de forma importante. Argentina está geográficamente privilegiada, podemos decir esto porque estamos al lado, somos vecinos de Brasil, que es uno de los mercados más grandes de GLP. Y además, si nosotros pensamos a futuro y pensamos que queremos desarrollar esto como para poder vender nuestra producción en Asia, si nos comparamos contra el puerto de Houston, del Golfo de Houston en Estados Unidos, estamos a similar distancias si consideramos días de navegación, ¿no es cierto? Adicionalmente, no tenemos que cruzar por el Canal de Panamá, con lo cual es bastante competitivo el transporte desde el puerto de Bahía Blanca comparado con el de Estados Unidos. Tenemos los recursos naturales, están ahí esperando a que se exploten,
y tenemos el know-how técnico de años de gente desarrollada, formada en la industria del gas natural y en la industria del GLP. ¿Y cuáles son nuestros desafíos? Básicamente, atraer las inversiones para el desarrollo de Vaca Muerta y de otros yacimientos de gas del país, aumentar la capacidad de procesamiento de ese gas, sea con nuevas plantas, sea con ampliación de plantas existentes, y aumentar las capacidades logísticas del país. Esto es importante porque el mundo va evolucionando y desde el diseño de nuestras plantas, lo que ha pasado y se nota notoriamente, fuertemente, es que el tamaño de los buques ha cambiado. Para llegar a Asia es casi condición que los buques, que podamos cargar buques de 42.000 toneladas para arriba, es decir, VLGCs. Y nuestra capacidad de almacenamiento, hoy por hoy, nos permite trabajar cómodos con buques mediums, ¿sí? Eso es algo que, en caso de que querramos terminar de desarrollar esta industria y atacar el mercado asiático, que es el que está creciendo y el que mayor demanda tiene, tenemos que afrontar. Bien, con esto estaría terminando. Como saben, este año Mega cumple 20 años y nosotros queremos decir que fueron 20 años agregando valor a la energía y así lo sentimos y queremos seguir haciéndolo. Así que bueno, les agradezco mucho a Daniel, a Mexa y a la audiencia por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Te pido que dejes de compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, aquí estamos los cuatro y vamos a darle lugar a las preguntas de la gente. Una de las que ya leí tiene que ver con si ustedes tienen para destacar alguna diferencia entre los métodos de procesamiento, tanto en separación como en el resto del proceso, entre lo que hace Mega y lo que hace TGS en Cerri. Sí, la tomo yo, gracias por la pregunta. Bueno, Juan, podés complementar. Pero básicamente, y por ahí, Mega está sobre el yacimiento, efectúa las... Escucho un eco. Discúlpame, tenemos propongo que, salvo Pablo, apaguemos los micrófonos, los otros tres. Ok. Ahí está. Bueno, una diferencia es que la separación de los líquidos en el caso de Mega se efectúa en origen y estos líquidos se transportan 600 kilómetros para realizar su fraccionamiento en Bahía Blanca, mientras que, como explicó bien Juan, todo esto, estas dos operaciones se realizan en Cerri, en el caso de TGS. La vinculo con otra pregunta que había por ahí, para comparar un poco en términos de eficiencia de los procesos también, ¿no? Y bueno, ahí también se pueden usar, como Mega tiene separación criogénica y solamente, y mientras que en Cerri hay separación criogénica y absorción refrigerada, entonces el gas procesado y la separación de líquidos va a ser distinto, ¿no? El ratio, la eficiencia de los procesos. En Mega corremos a números de hoy, corriendo aproximadamente 35 millones de metros cúbicos por día de gas. Logramos una separación de 1,5 millones de líquidos, toneladas por año. Y perdón, esta diferencia entre unidades de diarios y anuales son las unidades que usamos, estamos acostumbrados. Sí, mientras que, como Juan ahí mostró, para una capacidad de 47 millones de metros cúbicos por día de procesamiento, la separación de líquidos está, Juan, si no recuerdo mal, en 1,1 millones de toneladas por año, ¿no? de líquidos. Pero tiene que ver con eso, distintos procesos, y bueno, el criogénico es el que hace la separación más profunda, si me permiten,
rasca hasta el final, hasta el fondo de los líquidos que vienen con el gas. Los otros métodos, absorción refrigerada o Joule Thomson, tienen más limitaciones para extraer los líquidos. Espero haber respondido. Sí, y para complementar, Pablo, dentro de lo que es criogénico existen distintas tecnologías, SCORE, NGL Max, o sea, cada tecnólogo ha desarrollado una solución que básicamente parte de lo mismo, pero tiene configuraciones diferentes y que incluso y cada una tiene sus pros y sus contras respecto a rendimiento, a costos operativos, si saca etano o no saca etano, cuánto te puede costar sacar el etano si no sacas el etano al principio. Eso también ahí se abre un abanico que realmente, bueno, hay que determinar en cada caso qué es lo que te conviene. Al margen de eso, la gran diferencia, y colaborando con lo que dice Pablo, es que la realidad es que las instalaciones de TGS se hicieron a lo largo de una historia que se arrancó casi, te diría, a fines de los 60 y terminó cerca del año 2000. Las instalaciones de Mega se hicieron con la mejor tecnología disponible que había en el momento que se puso en operación de Mega. Entonces ya ahí ya tenés naturalezas totalmente diferentes desde el punto de vista tecnológico. Correcto. Aquí hay una pregunta. ¿Alguna de las dos compañías tiene estudiada la posibilidad de producir hidrógeno? Yo creo que ambos estamos en lo que nos toca, participando activamente en el consorcio H2AR, que coordina YPF Tecnología. Es una de las iniciativas, pero tenemos un gran potencial del lado de Mega para la producción de hidrógeno azul, un enorme potencial con esa corriente de descarga de gas residual muy rica en metano. Bueno, para el caso de TGS, además de eso, la red de 9.200 kilómetros de transporte, ¿no? Es correcto. A ver, aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿consideran necesario que existan instalaciones de almacenaje y despacho y recepción portuaria de LGN que sean de acceso abierto? Ahí, esa la puedo tomar yo, muchachos. Más allá de que sean de acceso abierto o no, lo importante y lo que nos daría una ventaja competitiva, o por lo menos una ventaja a la situación actual, sería que se hagan inversiones, sean abiertas, sea de los productores que están actualmente, con tal de aumentar la capacidad de almacenamiento y por ende la capacidad de despacho. Sería espectacular que haya inversiones en almacenamiento. De hecho, aprovecho, por ejemplo, algo que hacemos con TGS como para poder encarar ese mayor tamaño de buques que se está presentando en el mercado. Unimos las capacidades de almacenamiento y tratamos de hacer operaciones en conjunto. Así que, si es abierta... Yo solamente agregaría, Javi, digamos, no es para descubrir cosas nuevas. Por lo que hemos relevado, en general, casi todas las terminales en el mundo son operadas por privados, que tengan acuerdos específicos, y vuelvo a lo que acaba de decir Javier, que es lo que dije yo al final de mi presentación. Independientemente de eso, lo más importante es que estén integradas las instalaciones de manera tal de que cuando uno llega con un producto lo pueda almacenar de forma presurizada, refrigerada. Bueno, en Monbellevue, que es el paradigma de mercado de los NGLs en el mundo, tenés encima, lo podés almacenar sobre superficie o en las cavidades de sal, tienen un montón de alternativas. Y tenés un montón de privados interactuando ahí, que generan distintos lugares donde se generan precios según el tipo de operación. Por lo tanto, yo te diría que más que el acceso abierto, lo importante es la interacción entre todas esas partes. Sí, Juan, es lo que hablamos en varias oportunidades del concepto de hub, ¿no? De poder desarrollar un hub logístico. La interconexión, la suma de capacidades de almacenamiento, eso es algo a lo que tenemos que apuntar, sin duda. Bien, hay una doble pregunta. ¿El desarrollo de presal en Brasil podrá modificar la competitividad de Argentina en el mercado del GLP? Y la segunda parte es, ¿podría considerarse el GLP como alternativa para generación eléctrica o transporte vehicular para sustituir importaciones de gasoil?
Déjame abordar la primera. Digamos, desde que vengo participando en seminarios internacionales, veo las proyecciones del mercado brasilero y siempre nos dieron miedo. Siempre, dijimos, si pasa esto, desaparecemos, si pasa esto, desaparecemos. Y la realidad es que es un mercado que se viene desenvolviendo con todos los, digamos, con todos los desafíos que tienen todos los mercados a una determinada velocidad, y que en general no ha pasado nada que haga digamos, nos ha impactado, sí, nos va a seguir impactando, sí, vamos a perder competitividad, no. Nosotros tenemos Vaca Muerta, y Vaca Muerta es mucho más competitivo que el presal. Recordemos que el presal es extracción de gas a altas profundidades, lejos, digamos, en el área de, ¿cómo se llama? En áreas que están bastante alejadas de la costa. La realidad es que yo no voy a hablar del mercado brasilero porque no me he especializado, sin embargo tengo bastantes nociones, y la indicación que tenés es que si nosotros hacemos las cosas bien en Vaca Muerta no tenemos nada que preocuparnos. Esa es la número uno. Y respecto al GLP automotor, digamos, ya tiene su propia entidad. Acá en Argentina hay estaciones de GLP que están, a las cuales nosotros le vendemos de GLP, donde es realmente una buena alternativa siempre, pero que la competencia no ha sido general contra el gasoil, ha sido contra el GNC. En donde hay GNC normalmente no hay GLP. Hace poco se abrió una estación de GLP en San Juan. Una gran noticia que se empiecen a meter como combustible alternativo, pero es todavía muy incipiente. Yo creo que la Argentina tiene una tradición de gas que le permite aspirar a que vía el GNC o incluso vía al GNL, pero vehicular, tenemos también muchas posibilidades de crecimiento. El GLP ya es una opción, es una realidad. En la exposición de compañía, se habló de cuellos de botella. ¿Cuánto podría crecer el procesamiento si se eliminaran esos cuellos de botella? La tomo. La verdad que los cuellos de botella es lo que hay, es una lista que uno puede armar, ¿no? Y resuelve el primero y sigue por el segundo, el tercero, y así se van encadenando. Pero los que están más o menos al alcance y los que tienen impacto, porque lo interesante de resolver cuellos de botella, cuando uno mira los indicadores de, bueno, vamos a ampliar la capacidad, y cuando mira el CAPEX, los millones de dólares por tonelada incrementada de capacidad, cuando uno resuelve cuellos de botella tiene un indicador mucho más eficiente en ese sentido. Es mucho menos, a veces no son ni siquiera, son miles de dólares por tonelada incremental versus los millones que hacen falta para capacidad instalada. Pero rápidamente con los que tenemos al alcance, podemos ir de un procesamiento actual, en el caso de Mega hablo, de los 34, 35 millones de metros cúbicos por día, podemos llegar hasta los 42 millones de metros cúbicos por día. Habiendo dicho esto, la forma en que también aprendimos que es la forma eficaz de mirarlo, más que el procesamiento del gas, es la producción incremental de líquidos, ¿no? o el consumo, como para usar un concepto ahí difícil que Juan presentó muy bien, de RTP. ¿Cuánto es el RTP incremental que podemos tomar? ¿Cuántos líquidos más podemos producir a través de esta resolución de cuellos de botella? Y lo que estamos viendo en Mega es que podemos subir cerca del 20% la producción de líquidos, entre el 10 y el 20% de producción de líquidos a través del uso incrementado de RTP. Y, de paso, el mensaje para los productores, bueno, de mayor cantidad de gas que vamos a necesitar, ¿no? Entonces, esto también es un llamado a la acción para los productores y para todos los que pueden ayudar y acompañar para que recibamos más gas en la puerta de nuestras plantas. Bien, y para terminar, hago una pregunta ambiciosa a las dos compañías. ¿Cuáles son los proyectos que nos pueden contar de crecimiento para ambas? Arranco
digamos que justo no incursioné en eso. Primero, como dijimos, para que haya más procesamiento tiene que haber más movimiento de gas, y uno de los fundamentos es, para mí, lo que cambia la realidad de gas en la Argentina es una nueva estructura de transporte que saque más gas de vaca muerta, donde TGS ha interactuado con distintos equipos para promover un gasoducto que tenga un gasoducto de gran capacidad, que en una primera instancia lleve el gas desde Tratayén hasta Sariqueró, y que se aproveche la infraestructura de transporte que hoy ha quedado en tramos finales, y que es una infraestructura ociosa por lo que fue la declinación del sur, de toda la producción del sur. O sea, como acá en Argentina tenemos que ser eficientes y creativos, nosotros hicimos una propuesta que entiendo yo que realmente tiene que ser una muy buena alternativa para que el gas de vaca muerta vaya a reemplazar el gas que dejó de venir del sur, y de esa manera lo que vamos a lograr también es disminuir nuestras importaciones y tener más producción local. Una vez que ya tenés eso, después es un poco seguir el mecanismo de lo que hablábamos recién. TGS tiene sus proyectos de procesamiento de acuerdo a las necesidades que le han marcado los productores. Mega podrá hablar de los suyos, y después se decidirá si en conjunto, si con una nueva empresa amplía el transporte de líquidos entre lo que es el Vaca Muerta y lo que es Bahía Blanca, y después ampliar, como dijo Javier, las instalaciones de despacho. Nosotros tenemos proyectos, en particular TGS, y los hemos conversado con Mega, proyectos para todo, y obviamente estamos a la espera de lo que es la piedra fundamental de todo eso, que es realmente llevar Vaca Muerta a niveles que viabilicen, porque en estos proyectos la escala es todo. Entonces, nuestros principales son esos proyectos, agregándole al final del camino otro proyecto que todos ambicionamos, que es la posibilidad de poner a Argentina como abastecedora de GNL a nivel mundial. O sea, un proyecto en Bahía Blanca que permita a los productores acceder a mercados, lleve incluso más gas de vaca muerta a Bahía Blanca, y que ese gas sea procesado por instalaciones que en nuestro caso están pensadas como que sean una ampliación de la planta existente que tenemos en Tratayén. Javier. Muy bueno, Juan, y si me permitís, agrego, poner un cachito en mute, por favor. Agrego que la forma en que esto se va a evolucionar y se va a desarrollar es como un ecosistema. Acá no es que hay un proyecto que viabiliza Vaca Muerta, o es el proyecto central que es el que va a desarrollar. Necesitamos de todos los proyectos concatenados para que se pueda exportar gas natural licuado. Además de construir la planta, hay que tener los gasoductos para transportar ese gas, hay que tener las instalaciones para separar los líquidos, hay que tener para fraccionarlos, hay que tener la red de comercialización, hay que tener los puertos, hay que tener el marco normativo, ¿por qué no decirlo? Entonces es realmente un conglomerado y un ecosistema de todos los actores que van a trabajar de manera virtuosa y armoniosa para que esa visión, digamos, se materialice del Vaca Muerta que todos ambicionamos. Bueno, se acabó el tiempo, hay muchas más preguntas, pero no nos queremos exceder. Lo que quiero es agradecer profundamente a Juan de Urraza, director de negocios de TGS, bueno, a Oscar Sardi, que nos acompañó desde su cargo de CEO de la empresa, que siempre nos acompaña en estos eventos. Y bueno, de Oscar Sardi paso a Andrés Escarone, que también desde su máxima cargo en compañía Mega nos permitió que Javier Vivas como gerente comercial y Pablo Popic como gerente de Ingeniería y Desarrollo de Infraestructura de compañía Mega nos hayan acompañado y nos hayan hecho disfrutar de este webinar.
Así que muchísimas gracias en nombre de MEXA. Entiendo que gracias también en nombre de los asistentes, a quienes obviamente también agradezco por la presencia, el acompañamiento de siempre, y los esperamos prontamente en un nuevo webinar. Bueno, gracias Daniel, muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Gracias a todos. Un gusto. Muchas gracias. Cuídense, mucha suerte para todos. Y lo mismo para ustedes. Adiós, buen día. Chao, hasta pronto.